Les invito, hermanos, a orar para que el Señor guíe nuestros pensamientos y nuestros corazones en la meditación de la palabra de Dios. Oramos. Nuestro Padre bendito, te agradecemos, Señor, por este tiempo que podemos, Señor, estar como oyentes, atentos a tu palabra. Te rogamos, nuestro bendito Padre, que nos auxilies para que podamos comprender lo que, Señor, en lo que tengamos que ser enseñados o advertidos, Señor, y también recordados, Señor, por lo que tú nos vas a salvar en esta mañana. Padre, te agradecemos porque tú nos has otorgado y nos has dado esta revelación, las Sagradas Escrituras, Señor, y te agradecemos porque hoy podemos disfrutar como hijos tuyos de la bendición de ser instruidos y que tú puedas moldear nuestro carácter y nuestras vidas conforme al modelo de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Rogamos tu auxilio, Señor, y tu bendición en este tiempo. Nos ponemos en tus manos en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, abrimos la palabra de Dios, si ustedes me acompañan, en la carta de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Solamente vamos a ver 4 versículos ahora y vamos a leer a partir del verso número 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hasta allí nomás la lectura de la palabra de Dios. Esta mañana recordábamos esta frase que aparece allí en el Antiguo Testamento, ceñid los lomos ceñidos, y ahora vamos a explicarlo. Pero hay un problema en este pasaje, no un problema, sino que no podemos encarar este pasaje si no tratamos esta expresión con la cual comienza, que dice, por tanto. Por tanto, y uno podría decir, ¿por tanto qué? Quiere decir que anteriormente el Señor ha hablado y ha dicho ciertas cosas. Así que este pasaje no se puede interpretar si primeramente no tenemos en cuenta a qué se está refiriendo este por tanto, y es lo que antecede. Y Pedro nos ha estado hablando, por medio de su carta, que por tanto que nos hizo renacer para una esperanza viva. Consideremos esto porque la frase es corta, pero es un gran tesoro y es una gran maravilla esto de que Dios nos haya hecho nacer de nuevo, nos haya hecho renacer para una esperanza viva. No solamente el volver a nacer, sino que hay una esperanza certera de aquello que Dios ha prometido y va a cumplir, como está cumpliendo con muchas promesas durante este tiempo que nos toca vivir en esta tierra. Así que, por tanto, ¿qué podríamos preguntarlo? Por tanto, que nos hizo renacer. También Pedro está hablando de que somos guardados, somos protegidos. ¿Se acuerdan que la expresión era somos resguardados? Porque una cosa es ser guardado y otra cosa es ser resguardado. Y el sentido original del pasaje es que somos resguardados, somos protegidos. Así que tenemos la esperanza de esta salvación que nos habla, que nos hizo renacer para una esperanza viva, que es la gran salvación que Dios nos ha dado, y juntamente con esta salvación hay un montón de bendiciones que Dios nos ha otorgado. Somos resguardados para poder recibir esa salvación tan grande que se va a consumar al final de los tiempos cuando estemos allí en el estado eterno o por la eternidad, disfrutando de la compañía por siempre y jamás de Cristo, donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Ya todas estas cosas van a pasar, va a pasar la fe, va a pasar la esperanza, no va a hacer falta ninguna de estas cosas. Que somos guardados o somos resguardados, y por tanto, ¿qué también?
que tenemos una herencia, dice Pedro. Y esa herencia está reservada y guardada. Y al igual que nosotros, está resguardada en la mejor caja fuerte que existe, que es en las manos de nuestro Dios. Y el que promete, cumple y lo está guardando para nosotros. Pero también estuvimos viendo que por tanto, y podemos decirle a este por tanto que, nuestra fe es y va a ser examinada. Tal vez hasta acá nos gustó todas estas expresiones, ¿no? Somos salvos, el creyente puede decir el que ha nacido de nuevo, puede decir que ha sido salvado de las brasas del infierno, del castigo eterno, que tenemos una herencia, que somos resguardados. Todo muy lindo. Cantábamos cuando yo era chico un viejo corito que decía, y por las calles de oro alegre caminaré, pues en su palabra me dice que yo con él estaré. Entonces, hasta ahí fabuloso, ¿no? Pero el Señor nos dice que en el mundo íbamos a tener aflicción. Y la palabra de Dios nos enseña a través de su palabra que también nuestra fe va a ser probada porque tiene gran valor para Dios nuestra fe. Y esa fe tiene que ser examinada y tiene que ser probada y aprobada. Significa que por medio de las pruebas, Dios saca a la luz qué tipo de fe, si es una fe viva o es una fe efímera, una fe que es solamente superficial. Esa fe puesta a prueba y aprobada va formando un carácter que honra a Dios y se va asemejando al carácter de Cristo. Así que Dios está formando un carácter. Así que por tanto que Dios está formando un carácter, porque nuestra fe está siendo examinada, también decía Pedro que por tanto que nosotros amamos a Dios sin haberle visto, que es lo que estuvimos viendo también, por tanto amamos a Dios sin haberle visto, y esto tiene gran valor, bienaventurados los que sin ver han creído. Bienaventurados también los que sin ver aman a Dios. Y también somos privilegiados, por tanto que somos privilegiados, porque están sucediendo cosas en el pueblo de Dios y en la humanidad redimida, cosas que anhelan ver los ángeles. Los profetas indagaron, inquirieron, investigaron acerca de esta gran salvación y eso lo estuvimos viendo. Miren cuántas cosas ha hecho Dios en esta salvación tan grande y cuántas cosas nos ha otorgado. Por eso, el ser rescatados de nuestra vana manera de vivir, el ser rescatados del infierno, el que Dios nos haya reservado un lugar especial y nos ha dado tantas bendiciones para que pudiésemos disfrutarlo, por tanto que tenemos todas estas cosas, hay algo que Dios está esperando en nosotros, en nuestras vidas, que nos demos cuenta del enorme privilegio que tenemos. Esta mañana estaba meditando un poquitito en estas cosas, repasando el mensaje, y me acordaba de muchos casos que yo conocí, y seguramente ustedes también conocen, de hijos que recibieron una herencia. ¿Recuerdan? El hijo pródigo es uno de aquellos casos, ¿no? No puso en valor lo que el padre le podía legar. Pero hay muchos hijos que tienen todo lo que se les da, todo lo que ellos anhelan, necesitan a lo mejor muchas cosas más. Pero hemos visto, a través de la experiencia de la vida, hijos despilfarrando o haciendo un mal uso porque no le dan valor a lo que han recibido. No le dan valor. Y así, al no darle valor a lo que han recibido, de la misma forma que les llegó, todo eso desaparece y se despilfarra. Muchas veces como cristianos, al no poner en valor las cosas que hemos recibido, tampoco las consideramos como una gran bendición. Y como que hay una demanda de parte de Dios. Que estemos a la altura de las circunstancias, que nos demos cuenta de las cosas. Yo quiero que te quedes por lo menos con esta frase. Darnos cuenta. Que nos caiga la ficha, que nos demos cuenta. Miren lo que va a decir Pedro ahora. Por tanto, que tenemos todas estas cosas, ¿sí? Así arranca el versículo 13. Por tanto, dice la Escritura, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
Y esto es un hebraísmo, o sea que aquellos que estaban en aquel tiempo lo entendían porque es una frase que se usaba. El otro día, compartiendo con nuestra hermana Ginesca, yo le decía, hay que ponerse las pilas. Y ella me dijo otra frase que usan los venezolanos porque ella no entendía lo que significaba hay que ponerse las pilas, ¿no? Entonces compartimos los modismos y después me puse a buscar en internet y cada lugar y cada cultura e idioma tiene expresiones para decir lo mismo. Hay que ponerse las pilas es algo que se usa acá, o hay que arremangarse. Ceñid los lomos de vuestros entendimientos significa hay que ponerse las pilas. Hay que arremangarse. ¿Qué es lo que tengo que arremangarme? Porque el ceñir los lomos que se usaba en la antigüedad era, y eso lo vimos esta mañana cuando leíamos el pasaje de Éxodo, cuando el Señor les habló acerca de la Pascua, que los lomos tenían que estar ceñidos, significaba que las vestiduras llegaban casi hasta el piso, las de las mujeres pasaban el tobillo hasta el piso, y la del hombre un poquitito más alta. Pero para poder trabajar o para poder correr, ¿qué tenían que hacer ellos? Se tenían que ceñir. Y eso era levantarse la ropa y con el cinto atárselo un poquito más arriba, cosa que llegara a la altura de las rodillas, cosa que pudieran tener mejor movilidad para la tarea que tuvieran que hacer. Pero el Señor le dice al pueblo de Israel que se tenían que ceñir y comer rápido el cordero, porque todo lo que iba a suceder después iba a ser muy rápido. Tenían que urgentemente salir de allí de Egipto. Así que ceñir los lomos significa ponete las pilas, arremangate, acá hay una tarea y esta tarea hay que hacerla ya y rápida. Ahora dice el apóstol Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y es una figura que está diciendo, a ver, esto tenemos que entenderlo. Entenderlo y hacerlo. Porque esto es lo que está pidiendo Dios. Yo les quiero leer en otra versión, la NBI, dice, dispónganse a actuar con inteligencia. Dice la nueva versión internacional. Y la versión Dios habla hoy está diciendo, estén preparados y usen de su buen juicio. Para esta expresión, ceñir los lomos, es estén preparados, dice la versión Dios habla hoy. Así que, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pedro? Por esto que yo les dije anteriormente, dice Pedro, pónganse las pilas. Ajusten el pensamiento a lo que Dios les está demandando y tengan en cuenta lo que Dios nos ha otorgado, todas las bendiciones que Dios nos ha otorgado. Vamos a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La cabecita, hermanos. No las emociones, sino la razón, el discernimiento. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Si antes no entendías que Dios está pidiendo esto, ahora tenemos que entender que Dios está pidiendo esto. Si antes no nos caía la ficha o mirábamos para otro lado, o no nos poníamos las pilas, ahora Dios manda que sea de esta forma. Ustedes vieron en los primeros versículos de la carta de Pedro, y analicen cada versículo, cuánto ha hecho Dios por nosotros y cuánto sigue haciendo y cuánto nos espera. Pero Dios está diciendo, consideren esto, y lo está diciendo por medio de Pedro, y que nuestro pensamiento se ajuste al pensamiento de Dios. Que nuestro pensamiento se ajuste al pensamiento de Dios. Volvemos a la palabra que está en Romanos, capítulo 12, porque es muy parecido a lo que dice Pedro, lo está diciendo el apóstol Pablo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos, o sea, cambiemos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y saben, Pablo agrega algo,
aquí. Cuando uno renueva el entendimiento y se pone las pilas con el Señor y considera las cosas que ha recibido del Señor y todavía las que Él va a otorgar y se pone a disposición del Señor para que Él haga los cambios transformadores, dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No esperemos estar en la voluntad de Dios y comprobar, como dice acá, y otra versión también dice, degustar o experimentar la buena voluntad de Dios, si no ajustamos nuestro pensamiento al pensamiento de Dios. No, hermanos. Esto no sucede de esta forma en que yo esté orando y le diga, Señor, haceme más santo. Señor, quiero ser obediente. Esto significa, y esta demanda, una disposición del corazón para que Dios haga este cambio transformador. Dice, por tanto, volvemos a Pedro, capítulo 1, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto queda, esa gracia manifestada queda para cuando venga Cristo. Es aquello que todavía no podemos ver, tal vez lo vemos por espejo. El espejo que tenían en la antigüedad, ¿no? Lo veían todo borroso y tenemos unos espejos bárbaros que reflejan muy bien la imagen, ¿no? Pero en aquel tiempo era un metal pulido, lo más posible, y eso lo tenían como un espejo, que reflejaba y se aproximaba más o menos a la imagen. Pero cuando Cristo se revele, se quite el velo y podemos ver a Cristo cara a cara, y tengamos mentes renovadas y cuerpos renovados, o transformados, como dice la Escritura, cuando Cristo venga por su iglesia, es cuando va a venir esta gracia que tenemos que esperar, que dice aquí Pablo. Pero dice, sed sobrios. ¿Y qué significa esto? Ser equilibrados. Miren, vuelvo a la nueva versión internacional. Poned plenamente vuestra esperanza en la gracia que os será otorgada cuando el Señor Jesucristo o cuando Jesucristo se manifieste. La versión NBI dice, tengan dominio propio. Está queriendo decir, sean sobrios y sean equilibrados. Es el ajuste que tenemos que hacer en nuestras vidas, del equilibrio, de la sobriedad y de ya no vivir de acuerdo a como vivíamos antes. Dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Esto también es una imagen, es un hebraísmo. Aparece en la Escritura hijos de ira. No sé si ustedes recuerdan este término que se nombra hijos de obediencia, hijos de desobediencia. Eso significa, es una expresión muy fuerte, por ejemplo, hijos de ira, es que te mereces toda la ira. Y los hijos de desobediencia son los que están practicando la desobediencia como si el Padre sería el Señor de desobediencia. Pero acá está hablando a los cristianos y da por sentado que debemos ser hijos obedientes, que no tenemos que conformarnos a los deseos que teníamos estando en nuestra ignorancia. La primera obediencia de la cual habla la Escritura que tiene que hacer la persona que no tiene a Cristo es obedecer al mensaje del Evangelio. Hechos 17:30 dice que Dios manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan. Es el primer llamado que hace Dios a la obediencia. Y entonces pasamos a ser de desobedientes a hijos de obediencia. Pero después hay una parte que nos ocupa, y de esto va a hablar ahora Pedro en el siguiente versículo, pero antes quiero detenerme en esta expresión de conformarse a los deseos que teníamos estando en vuestra ignorancia. Dice la palabra de Dios que antes andábamos de acuerdo a nuestra ignorancia. Pero este pasaje que leímos de Hechos dice que pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Ya no podemos pensar en aquello que ya pasó y pretender ser cristianos, agradar a Dios y andar como andábamos antes. La parte conformar significa, la expresión conformar significa tomar forma. Así que si agarras 1 litro de agua, lo colocas en una botella que tenga más de 1 litro o por lo menos 1 litro, ¿qué va a hacer ese agua dentro de la botella? Va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. ¿Sí?
Eso es conformar. El agua se conforma al envase. Y hace un tiempo escuché esta expresión que me gustó porque ilustra muy bien la sociedad que estamos viviendo. Decía un sociólogo cristiano que estamos viviendo en una sociedad líquida. Una sociedad líquida. Porque las personas se conforman, toman la forma de lo que venga. Se acepta el aborto, no importa, bueno, ya pasó, está bien, es así, el mundo cambió, cambiaron las formas y bueno, es así. Y así la sociedad se va conformando a cosas que están mal, pero van tomando la forma para no desentonar. El cristianismo es una contracultura. La marca del cristiano es que no puede tomar la forma que toma el mundo. De ninguna manera lo puede hacer. Y en eso se distingue el cristiano del que no lo es. Es que no va a tomar la forma del mundo. Por eso el escritor, en este caso el apóstol Pedro, está diciendo que nuestra obediencia es la no conformidad con las cosas de este mundo. Y si el cristiano se mimetiza o se parece a un mundano, difícilmente sea un cristiano, mi querido hermano. Porque el verdadero cristiano no se va a adaptar a la forma de este mundo. Pero acá hay un llamado a estos creyentes, como también Pablo le tuvo que llamar la atención a los corintios, porque estaban viviendo conforme al mundo, habían vuelto a los rudimentos de la carne, y el apóstol Pedro en esta carta que lo está alentando, le está recordando los privilegios y las bendiciones, pero le está diciendo, no se olviden las demandas del Evangelio. No se deben conformar a los deseos que tenían antes, estando en vuestra ignorancia. La palabra deseos que aparece allí es una palabra que ustedes van a ver otras veces escrita en la palabra de Dios, que es la palabra epitumia, que significa concupiscencia. Concupiscencia, fuerte deseo, o un deseo desmedido, que la mayoría de las veces tiene una connotación negativa. Significa algo que vos deseás mucho y está mal. Hay pocos casos en que la Escritura usa la palabra concupiscencia, el fuerte deseo, y tiene un sentido positivo. Y solamente para mencionarlo, el otro día lo comentábamos a esto, es cuando el Señor dijo a sus discípulos, cuánto deseaba yo pasar esta Pascua con ustedes. Ese fuerte deseo que tenía el Señor de estar con los suyos y pasar esa Pascua. Así que, como hijos obedientes, dice la Escritura, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos muy poco tiempo para definir lo que es ser santo, pero en breves palabras es apartado con un propósito. Eso significa ser santo. Y la palabra de Dios habla de 3 posiciones del creyente en las cuales se es santo. La santificación que Dios hizo, el que te puso aparte cuando recibiste a Cristo como tu Salvador, y Él te hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso está en la carta a los Efesios, ¿sí? Toma nota, no lo vamos a leer ahora, pero toma nota. Esa santidad se llama posicional. Es la posición en que nos colocó. Nos apartó para que no vayamos al infierno y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Después tenemos, voy a dejar como un sándwich lo que quiero tratar ahora, la parte del medio del sándwich. Después la otra tapita es la santificación perfecta. Aquella promesa que fue dada en el pasaje que leímos recién, cuando estemos en la eternidad y sea la consumación de los tiempos y recibamos esa herencia y estemos mirando a Cristo cara a cara y disfrutando de las glorias del cielo, esa es la santificación perfecta. Estamos puestos aparte para nunca más separarnos de nuestro Salvador, en completa santidad. Dios es santo, sus santos ángeles y los santos redimidos, así por la eternidad. Pero hay una demanda de parte de Dios, y estas 3 cosas de la santidad las hace Dios, y quiero remarcar esto, porque así como Dios te salva y nosotros no podemos hacer absolutamente nada para merecer la salvación ni hacer algo para salvarnos, no podemos hacer nada para merecer o hacer algo de aquella herencia que está reservada, porque no podemos hacer nada de aquello que Dios preparó y que es maravilloso y que vamos a recibir cuando se consume nuestra salvación.
Pero allí en el medio está lo que se llama la santidad posesional, progresiva o práctica. Algunos lo llaman de una forma, otros de otra, pero las tres caben en el significado. ¿Qué significa? Que mientras estamos en este mundo, tenemos que procurar vidas santas. Procurad la santidad, dice el escritor a los Hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. Y saben, esto no significa que si yo no soy santo no me voy a salvar. Si no procuro la santidad no me voy a salvar. No está hablando acerca de la seguridad de la salvación. Está hablando de algo muy práctico ese pasaje. ¿Algún creyente que no ande en santidad puede ver la presencia de Dios en su vida? ¿Puede experimentar la presencia de Dios en su vida? Esa santidad es una santidad de conquista. Es la que estamos nosotros desafiados mientras estamos en este mundo y por lo cual también vienen las pruebas. La santidad posesional o progresiva o práctica la vemos en San Juan capítulo 17, verso 17, cuando el Señor oraba, en esa oración intercesora, y dice así, esto lo vamos a leer rapidito, San Juan 17, 17, y se acuerdan que el Señor le está diciendo al Padre en la oración, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto no tiene que ver ni con la salvación, en la posición en la que estamos, ni tiene que ver con lo que vamos a adquirir como allí en el futuro cuando estemos en el estado eterno. Esto tiene que ver con el proceso de separarnos permanentemente del mundo para ser diferentes de los demás, para que Cristo pueda ser reflejado en nuestra vida. Hay algo maravilloso en la Escritura, que en esa declaración de Romanos cuando dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado opaca de tal forma al ser humano que no puede reflejar la gloria de Dios. Pero la santidad, el procurar la santidad y reflejar el carácter de Cristo, eso hace de que las personas puedan ver a Cristo en nuestra vida y podamos reflejar la gloria de Dios. Una luz que no es propia, es como la luna, ¿no? La luna refleja la luz del sol. Así seríamos como reflectores de la luz de Cristo y que puedan ver a Cristo en nuestras vidas. 2 Corintios 7.1, un hermoso pasaje, por favor. Vamos allí, ya vamos terminando. 2 Corintios 7.1. Así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto perfeccionando significa ir madurando, ir creciendo en la santidad, en el temor de Dios. Está haciendo una consideración el apóstol Pablo similar a la de Pedro. Leemos lo que precede a este comienzo del capítulo 7 y vamos a ver que el desafío es, puesto que tenemos tales promesas. Y Pedro podía haber dicho lo mismo, puesto que tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, y eso es la santificación. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y seguimos girando unas hojitas, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, va a decir cuál es la voluntad de Dios, y va a hablar de un aspecto que es muy importante y muy pertinente para el tiempo en que estamos viviendo ahora. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, la santificación práctica, la santificación que tiene que ser progresiva, cada vez ir progresando, cada vez ser mejores, ¿no? En esto. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, le dice a los tesalonicenses. Misma advertencia que le ha dado en otras cartas, por ejemplo, a la carta a los Corintios. La santificación es apartarse con un propósito, con el propósito de honrar a Dios y reflejar a Cristo con nuestras vidas. Hay una demanda basada, sino como aquel, dice el versículo 15, que estamos tratando ahora en 1 Pedro 1.15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
Primera Pedro 3:15 va a decir, santifiquemos a Dios en nuestros corazones. Así que este es un proceso interno que arranca del corazón hacia afuera y no de afuera hacia el corazón. ¿Saben por qué digo esto? Porque el vicio de los fariseos también está dentro del pueblo de Dios. Apariencia de piedad, santificación. Y por dentro podemos llegar a ser sepulcros que que haya pudrición y seamos sepulcro blanqueado. El proceso de santificación arranca de un corazón que quiere agradar a Dios. Y esto es desde adentro hacia afuera. Dice así el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, y esto lo va a repetir varias veces la Escritura, Levítico 11:44, Levítico 19:2, Levítico 27, después los buscan, pueden tomar notas o les paso después los versículos, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos o imítenle en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que está declarando Pedro. Por tanto, tenemos estas cosas, ceñid, ser sobrios y esperad. Ponerse las pilas y la santificación, como bien decía David, mientras dirigía la alabanza, no es una sugerencia, es una demanda, es una orden de parte de Dios. No es una sugerencia. Los creyentes tenemos graves problemas en confundir invitaciones a obligaciones. Tenemos graves problemas con esto. Como aquel que os llamó es santo, dice sed, y esto es imperativo, sed, o sean también vosotros santos. A ver si su Biblia dice esto, léanlo, a ver, bajen la vista. Sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. ¿Dice así? ¿No me salté algo? Toda. Y esa palabra es la clave del mensaje de hoy. Es la clave del mensaje, hermanos. Toda vuestra manera de vivir. La santificación no es una apariencia, un tiempo en el cual estamos entre los hermanos, ay qué lindo, nos ven en ciertas personas y tenemos una vida distinta porque nos ven ciertas personas. La santificación es un proceso que va desde el corazón hacia afuera, en la cual toda nuestra manera de vivir tiene que ser santificada. Esto implica, como ya hemos mencionado otras veces, que no hay dos vidas. No está la vida secular y la vida religiosa. Una vida mientras andamos por el mundo y otra vida cuando nos relacionamos con creyentes. U otra vida cuando querramos predicarle a alguien, entonces nos ponemos el traje de creyentes para predicarle a alguien. Dice claramente la Escritura, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que este es un desafío para la vida, no para la ocasión, para nuestro andar, para que haya un cambio transformador. Pero esto arranca, para que el corazón esté dispuesto a esto, en que tenemos que renovar nuestro pensamiento, como decía Pablo, nuestro entendimiento tiene que ser renovado, y como dice Pedro, nos tenemos que poner la pila, tenemos que ceñir el lomo de nuestro entendimiento, arremangarnos y decir, el Señor demanda esto, Señor ayúdame, porque esto también es obra de Dios, no es obra de nuestro esfuerzo, es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Termino con estas frases que a mí me gustaron de A.W. Tozer, un gran hombre de Dios, escritor, dice el último de los profetas, lo titula alguno, dice, antes que Dios nos llene, urge que nos vaciemos de nosotros mismos. Antes que Dios nos llene y Dios haga la obra en nuestras vidas, nos surge que nos vaciemos de nosotros mismos. Y otra frase cortita de él dice, no hay atajo para la santidad. No hay atajo. No hay atajo, no es, Señor, te pido santidad, listo. No hay atajo para la santidad, hermanos. Tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento, tenemos que ponernos las pilas, tenemos que transformar nuestra mente y esto arranca desde nuestra razón. Los dos pasajes que hemos leído, tanto el de Pablo como el de Pedro, los dos estaban apelando a la razón, a la inteligencia, al intelecto, a la decisión y la disposición de un corazón para que sea efectiva en nuestra vida la santificación que Dios demanda.
Y termino con las palabritas de Pedro, segunda de Pedro 3:11, donde dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. ¿Saben de qué está hablando? Que el mundo se va a terminar un día. Todo lo que ustedes ven, lo más precioso, lo más lindo y lo más feo, todo un día se va a terminar. Eso lo podemos leer en la segunda carta de Pedro. Y Pedro dice, siendo todo esto pasajero, siendo que todas estas cosas van a ser desechas, siendo que lo que vos estás pensando construir de acá a 2 años, capaz que no los puedas terminar, ni consumar, ni disfrutar. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La vida es muy corta, hermanos, comparado con la eternidad. Es muy corta. Y tal vez nuestros proyectos están basados en lo corta que es esta vida, cuando Dios nos está ofreciendo y desafiando con cuestiones eternas. ¿Sabés que esta disposición de tu corazón a la santidad tiene premio? Tiene premio de parte de Dios. Y tiene trascendencia eterna. Así que este es el desafío que nos deja el apóstol el apóstol Pedro. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Pensá en estas cosas, hermano. Yo debo pensar también, todos, en tener un corazón dispuesto a que Dios haga los cambios transformadores que tiene que hacer en nuestra vida. Amén.